Conozcamos la Biblia con el Padre Claudio Doglio. El Evangelio según Juan. El encuentro con los judíos y con el ciego de nacimiento. El evangelista Juan optó por contar una serie de signos realizados por Jesús como forma de presentar su obra de nueva creación. Jesús es el revelador del Padre y el creador de una nueva humanidad. La primera parte de su discurso, de Caná a Caná, mostró la novedad aportada por Jesús en las instituciones de la tradición bíblica. A partir del segundo signo, de Caná, en el que el Hijo vive, Jesús se centra en el hombre. Y Juan muestra una serie de signos en lo cual Jesús cambia la condición del hombre. Cura al paralítico, permitiéndole caminar sobre sus propias piernas, alimenta al hambriento, demostrando que es el pan de vida, como palabra de Dios y como anticipo del don eucarístico que hará vivir para Él y para el Padre. El siguiente signo se encuentra en el capítulo 9, donde se narra el encuentro con un ciego de nacimiento. Encontramos la señal del pan con el consiguiente discurso en el capítulo 6. Tenemos la señal del ciego de nacimiento en el capítulo 9. Quedan 2 capítulos más en el medio. De hecho, los capítulos 7 y 8 son de alguna manera una preparación para la solemne narración del ciego de nacimiento. Juan elige establecer los diversos episodios durante ciertas fiestas judías. La escena de la multiplicación de los panes está ambientada durante la fiesta de la Pascua. El capítulo 7, por otro lado, señala otra fiesta, la de las tiendas, que se celebra exactamente 6 meses después de Semana Santa. Por tanto, en el momento de la primavera, equinoccio de otoño, 6 lunas después de la Pascua. Jesús sube de nuevo a Jerusalén y en el templo se encuentra con varias personas y se enfrenta con las autoridades judías. En el capítulo 7, versículo 37, encontramos un detalle digno de atención. Después de los diversos encuentros, enfrentamientos, el último día, el gran día de la fiesta de las tiendas, Jesús se puso de pie y exclamó: «Quien tenga sed, venga a mí, y beba quien crea en mí. Así dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva». Vuelve el tema del agua. Le había prometido a la mujer samaritana el agua de la vida. Ahora anuncia que de su interior brotará un manantial de agua. El último día de la fiesta de las tiendas se caracterizaba en la liturgia judía por una procesión solemne en la que los sacerdotes iban a sacar agua de la piscina de Siloé y la llevaban a la cima del monte del templo, vertiendo estos tazones de agua a lo largo de las paredes del santuario
invocando el regalo de la lluvia otoñal después de meses en los que no cayó una gota de agua. La tierra tenía sed y se invocaba la bendición de la lluvia para dar vida a la naturaleza. Durante esa solemne procesión del agua, Jesús grita llamando la atención: quien tenga sed, venga a mí, y beba quien crea en mí. Así dice la Escritura: de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. De mí saldrán ríos de agua viva. Probablemente alude al agua de la roca, al agua que sube del templo, como se describe de manera simbólica por el profeta Ezequiel. Yo soy el nuevo templo, soy esa roca de la que fluye el agua que realmente dará vida. El evangelista en este punto interviene para explicar esto. Se refería al espíritu que debían recibir los que creyeran en él. De hecho, todavía no existía el espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. No es que no hubiera espíritu en sí mismo o en el mundo, pero no se había comunicado a la gente. Es el Cristo resucitado quien en la gloria de la cruz comunica el agua de su corazón, del costado abierto. El crucificado hace fluir sangre y agua. Esa agua es la señal del Espíritu que fluye del nuevo templo, que es el cuerpo de Cristo. Y es el agua de los sacramentos, el agua del Espíritu que hace vivir a la nueva humanidad. Estas palabras provocan más discusiones. Al comienzo del capítulo 8 encontramos el episodio de la mujer adúltera. Tal episodio falta en muchos códices antiguos. Muchos estudiosos creen que no forma parte del Evangelio de Juan, sino que se ha insertado aquí procedente de otra tradición. Todo el capítulo 8 es una intensa controversia entre los judíos y Jesús. El choque que llega al clímax comienza con una fórmula de Jesús en la que se presenta: yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tomemos nota del pasaje con sus diferentes símbolos. Antes Jesús se presentaba a sí mismo como agua, fuente de agua viva. Ahora se presenta como la luz del mundo, el que es capaz de iluminar hasta alcanzar la plenitud de la vida. Los judíos lo desafiaron y rechazaron su revelación. Jesús insiste hasta el punto de decir: antes que Abraham fuera, yo soy. Yo soy es el nombre propio de Dios. Jesús llega a identificarse con el Señor Dios que se reveló a Israel. Usa el nombre propio de Dios para identificarse a sí mismo. Recogieron piedras para apedrearlo, pero Jesús se escondió y salió del templo. Al pasar vio un hombre ciego de nacimiento. Así comienza el capítulo 9, pero es importante colocarlo después del capítulo 8, porque es una secuela, no hay ruptura narrativa. Los capítulos 7, 8, 9 y 10 son una sola unidad ambientada en el contexto de la fiesta de las tiendas. En el día más solemne de esa liturgia, en la que Jesús se revela como fuente de agua viva y luz del mundo. Los judíos lo rechazan y quisieron apedrearlo.
Jesús debe huir y esconderse y salir apresuradamente del templo para no ser atrapado por sus adversarios. Se detiene frente a un mendigo ciego de nacimiento. El capítulo 9, incluso insertado en este contexto, es una unidad narrativa perfectamente compuesta con un esquema concéntrico paralelo, es decir, con diferentes pasajes que tienden hacia un centro. El principio y el final se corresponden entre sí. De hecho, Jesús y el ciego están uno frente al otro al principio y al final. En el centro hay una especie de investigación para saber cómo ha adquirido la vista ese ciego de nacimiento. Si lo pensamos, no se trata de una intervención curativa, sino creativa. Juan quiere asegurar que el hombre nació ciego, no quedó ciego, no fue una enfermedad que le hizo perder la vista, un accidente. Es un problema congénito, es parte de su naturaleza, por lo que le falta algo para poder ver. Nunca en el mundo entero se ha escuchado que alguien ha abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Incluso hoy, a pesar del enorme progreso de la ciencia, los médicos no pueden dar la posibilidad de ver a alguien que nació ciego. Entonces la intervención de Jesús no es terapéutica, sino creativa. No debe curar de una enfermedad, sino que debe crear el órgano de la vista. El evangelista, después de haber presentado una discusión teológica sobre el pecado, que podría ser del mismo ciego o de sus padres, se centra en algunos gestos que hace Jesús. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva, se lo puso en los ojos y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y al regresar ya veía. Es un ejemplo de una historia paratáctica, muchas conjunciones y una serie de verbos uno tras otro con muy pocos elementos descriptivos. Primero, notamos la extrañeza del gesto. Jesús no necesita medios concretos para realizar un prodigio. Recordamos que a ese padre en Caná le dijo: vea en paz, tu hijo que está en Cafarnaún está mejor y vive. Por eso, a la distancia, su palabra es eficaz. En este caso, en cambio, se detiene en hacer un gesto extraño, escupir en el suelo. Y no es un gesto delicado en sí mismo. Debemos imaginar a Jesús agachado, porque para mezclar la saliva en la tierra necesitaba agacharse. Jesús se inclinó para formar este barro. Lo toma y lo aplica sobre los ojos del ciego. Notamos que el ciego no le pidió nada. Es un pobre mendigo, sentado en la entrada del templo. Es Jesús quien lo ve.
El ciego no ve nada. Los discípulos son los que le preguntan, ¿nació ciego por su pecado o por sus padres? Jesús responde, ni él ni sus padres. Sirve para que se revelen las obras de Dios. Sin que el hombre pidiera el milagro, Jesús realiza un signo. Con ese barro frota los ojos del ciego y lo manda a lavarse. Si sabemos cómo se construyó la ciudad de Jerusalén, entenderemos la dificultad que encuentra el ciego porque está frente a la puerta del templo, pero es enviado a lavarse en el estanque de Siloé, que está muy lejos, al final de una serie de callejones y escaleras en la ciudad vieja. Jesús no lo envía simplemente al primer lavadero que encuentre, lo envía al estanque de Siloé. Dado que el término es semítico, Juan lo traduce para su audiencia griega y explica que el nombre Siloé es significativo. Significa enviado. ¿Por qué lo explica? Porque es un nombre importante. Es el estanque, la piscina del enviado. Ese hombre obedece a la palabra de Jesús. Va, se lava en el estanque del enviado y obtiene la vista. Surge una nueva creación. ¿Por qué hizo Jesús barro? ¿Por qué mezcló la saliva con la tierra? ¿Qué quiere traer a la mente? Es un símbolo importante. Es la creación de Adán, el primer hombre, formado desde el polvo del suelo, y el agua del aliento es la saliva, unida con la tierra hace el barro, y ese barro se aplica en los ojos del ciego, ensuciándolos, algo que lo podría hacer sentir muy incómodo. Escuchó a alguien escupir en el suelo, luego siente sus manos sobre él con un poco de suciedad frotada en sus ojos y escucha, ve y lávate en Siloé. Ese hombre pudo haber reaccionado mal, negarse, enojarse, insultar. El episodio no se cuenta de manera realista, sino de una manera fuertemente simbólica. Es el camino de la nueva creación. Ese hombre es la imagen del catecúmeno, del que se catequiza, forma y completa un itinerario formativo hasta adquirir la vista. Se le crea el órgano de la vista, pero el camino que tiene que recorrer es la maduración de su fe hasta que se adhiera a Jesús. Ese barro debe recordar la creación del hombre. La piscina del enviado debe recordar a Jesús. Él es el enviado del Padre. Y el estanque del enviado es la pila bautismal, el símbolo del bautismo. Ese hombre que se lava en el estanque del enviado adquiere la posibilidad de ver. Es la historia de los que al encontrarse con Cristo a través de los sacramentos de la fe, adquieren la posibilidad de ver a Dios, de conocerlo realmente. Jesús es la luz del mundo. Jesús es quien nos permite ver a Dios. Es el gran revelador del Padre. Él es quien abrió los ojos de la humanidad que nació ciega, incapaz de conocer a Dios por su propia naturaleza. Pero Jesús se reveló a sí mismo y realizó un gesto de nueva creación. La narración sitúa un escenario de cuestionamientos. Quieren saber cómo ese ciego de nacimiento logró adquirir la vista.
Los fariseos lo interrogan, le preguntan, ¿quién lo hizo? Y narra el evento. El problema es que es sábado cuando Jesús hizo el barro. Es un elemento que vuelve en varios episodios. Jesús de alguna manera viola la ley. Jesús realizó un gesto prohibido el sábado y sin embargo es un gesto creativo, es una buena obra. Le hizo un gran bien a ese hombre ciego de nacimiento. Los fariseos dicen, discutiendo entre ellos, que este hombre no puede ser de Dios porque no observa el sábado. Otros objetan, si no fuera de Dios, ¿cómo podía hacer obras de este tipo? Y había cisma, estaban divididos, había contraste entre ellos. Los judíos no pueden aceptar que Jesús en realidad le dio la vista a un hombre que nació ciego y por lo tanto plantean la hipótesis de que es un truco, un fraude ingeniosamente organizado y por eso convocan a los padres del ciego. Aquí estamos en el centro del episodio. El centro es siempre particularmente importante. No aparecen ni Jesús ni el ciego de nacimiento, sino los judíos y los padres. Los judíos preguntan, ¿es este su hijo? El que ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo es que ahora ve? Los padres responden, es nuestro hijo. Sabemos que nació ciego, pero no sabemos cómo ve ahora. Y no quieren comprometerse. Pregúntenle a él, que es mayor de edad y puede dar razón de sí. Juan presenta la figura de estos padres como la imagen de esos judíos que por no querer aceptar a Jesús, no quieren saber nada de Jesús. A pesar de los efectos positivos de la predicación cristiana, preferían permanecer en la oscuridad. Es la imagen de los que temen a las autoridades de la sinagoga. Un detalle importante pero anacrónico es el de la expulsión. Los judíos ya habían decidido que quien lo confesara como Mesías sería expulsado de la sinagoga. En griego usa el término aposinagogos. Es un término técnico en griego que solía indicar a los excomulgados de la sinagoga. Se promulgó una ley similar, no en la época de Jesús, sino en los años 80, cuando una parte de la sinagoga se cerró definitivamente contra la predicación cristiana y enviaron fuera a los que reconocían a Jesús como el Mesías. Los padres del ciego son los que temen a los judíos y por miedo niegan la evidencia. Los judíos vuelven a llamar al ciego, le dicen que dé gloria a Dios. Sabemos, dicen, que este hombre es un pecador. El ciego responde como un hombre libre, capaz de razonar con su propia cabeza, sin miedo. Si es pecador, no lo sé. De una cosa estoy seguro, que yo estaba ciego y ahora veo. Entonces tengo que tener en cuenta lo que hizo por mí. ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los dije y no me creyeron. ¿Para qué quieren oírlo de nuevo? ¿No será que también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Para qué lo dijo? Lo insultan, lo echaron, lo excomunicaron. Tú serás discípulos de ese hombre. Nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios le habló a Moisés. En cuanto a ese, no sabemos de dónde viene. Recuerden ese importante adverbio de lugar.
Incluso el mayordomo de Caná no sabía de dónde venía el vino. Esto es lo extraño, dice el hombre, que ustedes no saben de dónde viene y a mí me abrió los ojos. Si ese hombre no viniera de parte de Dios, no podría hacer nada. Vemos que ese hombre ha madurado, una elección de fe, una adhesión a Jesús. Le contestaron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo expulsaron. Ahora, ese hombre vuelve a encontrarse con Jesús que le pregunta, ¿crees en el Hijo del Hombre? ¿Quién es, Señor, para que yo crea en él? Lo has visto, es el que está hablando contigo. Y ese hombre se postra y adora a Jesús. Creo, Señor. Es la cumbre del camino del catecúmeno que, iluminado por la gracia bautismal, lo adora, reconoce a Jesús como Dios, la luz del mundo. Jesús concluye el discurso, he venido a este mundo para un juicio, para que los ciegos vean. Ay del presuntuosamente que piensa ver y no necesita salvación. ¿Te estás refiriendo a nosotros? Los fariseos que lo escuchan dijeron, oh sí, de hecho me refiero a ustedes. Si estuvieran ciegos no tendrían pecado. Pero desde el momento en que tienen la presunción de decir que ven, que entienden, que saben, son autosuficientes, el pecado de ustedes permanece. Si no se dejan salvar, no pueden salvarse. Sigue inmediatamente el discurso sobre el pastor. Es el seguimiento, la aplicación teológica al gran signo bautismal con el que Jesús muestra a Dios que hace capaz de ver la obra de salvación.